Documento 22. Los hijos trinizados de Dios. 3 grupos de seres son llamados hijos de Dios. Además de las órdenes de filiación descendentes y ascendentes, hay un tercer grupo conocido como los hijos trinizados de Dios. El orden trinizado de filiación está subdividido en 3 divisiones primarias, según los orígenes de sus muchos tipos de personalidades, reveladas y no reveladas. Estas divisiones primarias son: 1. Hijos trinizados por la deidad. 2. Hijos abrazados por la Trinidad. 3. Hijos trinizados por criaturas. Con independencia de su origen, todos los hijos trinizados de Dios tienen en común la experiencia de trinización, bien como parte de su origen o bien como una experiencia de abrazo de la Trinidad lograda posteriormente. Los hijos trinizados por la deidad no se revelan en estas narraciones. Esta exposición se limitará, pues, a describir a los 2 grupos restantes, y en particular a los hijos de Dios abrazados por la Trinidad. 1. Los hijos abrazados por la Trinidad. Todos los hijos abrazados por la Trinidad son originalmente de origen dual o de origen único, pero tras el abrazo de la Trinidad se dedican para siempre al servicio y a las tareas de la Trinidad. Este cuerpo, tal como se revela y se organiza para el servicio a los superuniversos, abarca 7 órdenes de personalidades. 1. Mensajeros poderosos. 2. Los altos en autoridad. 3. Los sin nombre ni número. 4. Custodios trinizados. 5. Embajadores trinizados. 6. Guardianes celestiales. 7. Asistentes de los altos hijos. Estos 7 grupos de personalidades se clasifican además, según su origen, naturaleza y función, en 3 divisiones principales: los hijos trinizados de logro, los hijos trinizados de selección y los hijos trinizados de perfección. Los hijos trinizados de logro, los mensajeros poderosos, los altos en autoridad y los sin nombre ni número, son todos mortales ascendentes fusionados con el ajustador, que han logrado llegar al paraíso y al cuerpo de la finalización. Pero no son finalitarios. Cuando han sido abrazados por la Trinidad, sus nombres se borran de la lista de los finalitarios. Los nuevos hijos de esta orden pasan por cursos específicos de formación relativamente cortos en los planetas sede de circuito de los circuitos de Abona, bajo la dirección de los Eternos de los Días. A partir de entonces, son asignados al servicio de los Ancianos de los Días en los 7 superuniversos. Los hijos trinizados de selección abarcan a los custodios trinizados y a los embajadores trinizados. Son reclutados entre ciertas serafines evolutivas y ciertas criaturas intermedias trasladadas, que han atravesado Abona y han logrado llegar al paraíso, así como entre ciertos mortales fusionados con el espíritu o con el Hijo, que han ascendido igualmente a la isla central de luz y vida. Tras ser abrazados por la Trinidad del paraíso, y después de una breve formación en Abona, los hijos trinizados de selección son asignados a las cortes de los ancianos de los días. Los hijos trinizados de perfección. Los guardianes celestiales y sus iguales en rango, los asistentes de los altos hijos, componen un grupo único de personalidades 2 veces trinizadas. Son los hijos trinizados por criaturas procedentes de personalidades del paraíso Abona, o de mortales ascendentes perfeccionados que se han distinguido durante mucho tiempo en el cuerpo de la finalización. Algunos de esos hijos trinizados por criaturas, después de su servicio con los ejecutivos supremos de los 7 espíritus maestros, y después de servir bajo los maestros hijos de la Trinidad, son retrinizados, abrazados, por la Trinidad del paraíso, y luego comisionados a las cortes de los ancianos de los días como guardianes celestiales, y asistentes de los altos hijos. Los hijos trinizados de perfección, son destinados directamente al servicio de los superuniversos sin ninguna formación adicional. Nuestros compañeros con origen en la Trinidad, los perfeccionadores de la sabiduría, los consejeros divinos y los censores universales, tienen número fijo, pero los hijos abrazados por la Trinidad están en constante aumento. Las 7 órdenes de hijos abrazados por la Trinidad son comisionados como miembros de uno de los 7 gobiernos de los superuniversos, y el número de los que hay en servicio en cada superuniverso es exactamente el mismo, ni uno de ellos se ha perdido jamás.
Los seres abrazados por la Trinidad no se han descarriado jamás, puede que alguna vez tropiecen temporalmente, pero ninguno de ellos ha sido declarado nunca culpable de desacato a los gobiernos de los superuniversos. Los hijos de logro y los hijos de selección no han fallado jamás en el servicio de Orbontón, en cambio los hijos trinizados de perfección han errado algunas veces en su juicio, y han provocado con ello alguna confusión transitoria. Bajo la dirección de los ancianos de los días, las 7 órdenes funcionan en gran medida como grupos autogobernados. El ámbito de su servicio es extenso, los hijos trinizados de perfección no salen del superuniverso al que están asignados, pero sus compañeros trinizados recorren el gran universo, y viajan desde los mundos evolutivos del tiempo y el espacio, hasta la isla eterna del paraíso. Pueden actuar en cualquiera de los superuniversos, pero lo hacen siempre como miembros del supergobierno al que fueron designados originalmente. Parece que los hijos abrazados por la Trinidad han sido asignados al servicio de los 7 superuniversos de forma permanente. Esta misión tendrá sin duda la duración de la presente edad del universo, pero no se nos ha dicho nunca que vaya a ser eterna. 2. Los mensajeros poderosos. Los mensajeros poderosos pertenecen al grupo ascendente de los hijos trinizados. Constituyen una clase de mortales perfeccionados, que han sido puestos a prueba en rebeliones o han demostrado su lealtad personal de algún otro modo, todos han pasado por alguna prueba terminante de fidelidad al universo. En algún momento de su ascenso al paraíso se mantuvieron firmes y leales frente a la deslealtad de sus superiores, y algunos actuaron activa y lealmente en el lugar de esos líderes desleales. Con semejantes antecedentes personales de fidelidad y dedicación, estos mortales ascendentes pasan por Abona con la corriente de los peregrinos del tiempo, logran llegar al paraíso, se gradúan allí y son incorporados al cuerpo de la finalización. Acto seguido, son trinizados en el abrazo secreto de la Trinidad del paraíso, y luego comisionados como colaboradores de los ancianos de los días en la administración de los gobiernos de los 7 superuniversos. Todo mortal ascendente que haya conocido la insurrección por experiencia, y actuado con lealtad ante la rebelión, está destinado a convertirse finalmente en un mensajero poderoso al servicio del superuniverso. También lo está toda criatura ascendente que logre evitar de modo efectivo los trastornos ocasionados por el error, el mal o el pecado, pues la acción planeada para impedir una rebelión o para alcanzar tipos más altos de lealtad en una crisis del universo, se considera aún más valiosa que la lealtad ante la rebelión en sí. Los mensajeros poderosos más antiguos fueron elegidos de entre los mortales ascendentes del tiempo y el espacio que había en los primeros grupos llegados al paraíso, muchos de los cuales habían atravesado Abona en los tiempos de Gran Fanda. Pero la primera trinización de mensajeros poderosos no se efectuó hasta que hubo representantes de cada uno de los 7 superuniversos en el cuerpo de candidatos. Y el último grupo de esta orden que se cualificó en el paraíso contenía peregrinos ascendentes del universo local de Nevadón. Los mensajeros poderosos son abrazados por la Trinidad del paraíso en promociones de 700.000, y se asignan 100.000 a cada superuniverso. Casi 1 billón de mensajeros poderosos están comisionados en Ubersa, y hay muchas razones para creer que el número que sirve en cada uno de los 7 superuniversos es exactamente el mismo. Yo soy un mensajero poderoso, y puede que a los urantianos les interese saber que el compañero y colaborador de mi experiencia como mortal también triunfó en la gran prueba y que, aunque hemos estado separados muchas veces, y durante largos periodos en el multisecular ascenso hacia el interior a Abona, fuimos abrazados en el mismo grupo de 700.000, y estuvimos en estrecha y amorosa unión durante nuestro tiempo de paso por Vicegerington. Finalmente fuimos comisionados y asignados juntos a Ubersa de Orbontón, y a menudo se nos envía como compañeros a misiones que requieren el trabajo de 2 mensajeros. Los mensajeros poderosos, como todos los demás hijos abrazados por la Trinidad, se asignan a todas las fases de las actividades de los superuniversos. Mantienen una conexión constante con sus sedes a través del servicio de reflectividad de los superuniversos. Los mensajeros poderosos sirven en todos los sectores de un superuniverso, y a menudo ejecutan misiones en los universos locales, e incluso en los mundos individuales, como hago yo en esta ocasión. Los mensajeros poderosos actúan en los tribunales de los superuniversos como defensores, tanto de los individuos, como de los planetas cuando comparecen para ser juzgados, también asisten a las perfecciones de los días en la dirección de los asuntos de los sectores mayores. Su función principal como grupo es la de observadores de los superuniversos. Están emplazados en los varios mundos sede y en determinados planetas de importancia, como observadores oficiales de los ancianos de los días.
Cuando tienen esta asignación, sirven también como asesores de las autoridades que dirigen los asuntos de la esfera donde están. Los mensajeros toman parte activa en todas las fases del programa ascendente de progresión de los mortales. Con sus compañeros de origen mortal, mantienen a los supergobiernos en contacto estrecho y personal, con el estatus y el progreso de los planes de los hijos de Dios descendentes. Los mensajeros poderosos son plenamente conscientes de toda su carrera ascendente, y por eso son ministradores tan útiles y compasivos, mensajeros comprensivos, cuando sirven en cualquier mundo del espacio y a cualquier criatura del tiempo. En cuanto seáis liberados de la carne os comunicaréis con nosotros libremente y nos entenderemos, pues procedemos de todas las razas de todos los mundos evolutivos del espacio, es decir, de las razas de mortales en cuyo interior moran, y con los que posteriormente se fusionan los ajustadores del pensamiento. 3. Los altos en autoridad. Todos los altos en autoridad, el segundo grupo de los hijos trinizados del ogro, son seres de origen mortal fusionados con el ajustador. Son los mortales perfeccionados que han destacado por sus aptitudes administrativas, y han mostrado un genio ejecutivo extraordinario a lo largo de sus largas carreras ascendentes. Son la flor innata de la aptitud para gobernar, procedente de los mortales supervivientes del espacio. En cada enlace con la Trinidad, se trinizan 70.000 de los altos en autoridad. Aunque el universo local de Nevadón es una creación relativamente joven, tiene representantes en una clase trinizada recientemente de esta orden. Hay ahora comisionados en Orgontón más de 10.000 millones de estos competentes administradores. Como todas las órdenes diferenciadas de seres celestiales, mantienen su propia sede central en Ubersa, y como los demás hijos abrazados por la Trinidad, sus reservas en Ubersa actúan como cuerpo directivo central de su orden en Orgontón. Los altos en autoridad son administradores sin limitaciones. Son los ejecutivos de los ancianos de los días, siempre eficientes y presentes en todas partes. Sirven en cualquier esfera, en cualquier mundo habitado y en cualquier fase de actividad de cualquiera de los 7 superuniversos. Estos seres brillantes, dotados de una magnífica sabiduría administrativa y una habilidad ejecutiva excepcional, asumen la presentación de la causa de la justicia, en nombre de los tribunales de los superuniversos, fomentan el cumplimiento de la justicia, y la rectificación de las faltas de adaptación en los universos evolutivos. Por lo tanto, si se os cita alguna vez por errores de juicio, en vuestro ascenso por los mundos, y las esferas de la progresión cósmica establecida para vosotros, es muy poco probable que sufráis una injusticia, ya que vuestros fiscales serán criaturas que fueron ascendentes en su día, y que han vivido personalmente cada paso de la carrera que habéis atravesado y estáis atravesando. ¡4! Los sin nombre ni número. Los sin nombre ni número constituyen el tercer y último grupo de los hijos trinizados del ogro. Son almas ascendentes que han desarrollado una capacidad de adorar, que supera la de todos los hijos e hijas de las razas evolutivas de los mundos del tiempo y el espacio. Han adquirido un concepto espiritual del propósito eterno del Padre Universal, que trasciende comparativamente la comprensión de las criaturas evolutivas con nombre o número, por eso se les denomina, los sin nombre ni número. Traducido más estrictamente, su nombre sería, los que están por encima de nombre y de número. Este orden de hijos es abrazado por la Trinidad del Paraíso en grupos de 7.000. Hay registrados en Ubersa más de 100 millones de estos hijos comisionados en Orgontón. Dado que los sin nombre ni número son las mentes espirituales superiores de las razas supervivientes, están especialmente cualificados para enjuiciar y opinar, cuando conviene disponer de un punto de vista espiritual, y cuando la experiencia en la carrera ascendente es esencial para una adecuada comprensión de las cuestiones involucradas en el problema que se juzga. Son los jurados supremos de Orgontón. Un sistema de jurado mal administrado puede ser una especie de parodia de la justicia en algunos mundos, pero en Ubersa y en sus tribunales anexos, empleamos como jueces y jurados, al tipo más alto de mentalidad espiritual evolucionada. Enjuiciar es la función más alta de cualquier gobierno, y aquellos a quienes se confía la tarea de pronunciar veredictos. Deben ser elegidos entre los tipos más altos y nobles individuos, más experimentados y comprensivos. La selección de candidatos para las clases de trinización de los mensajeros poderosos, los altos en autoridad y los sin nombre ni número, es inherente y automática. Las técnicas selectivas del paraíso no son arbitrarias en ningún sentido. La experiencia personal y los valores espirituales determinan quiénes formarán parte de los hijos trinizados del ogro.
Dichos seres son iguales en autoridad y uniformes en estatus administrativo, pero todos poseen individualidad y caracteres diversos, no son seres estandarizados. Todos tienen características diferentes según las diferencias de sus carreras ascendentes. Además de estas cualificaciones experienciales, los hijos trinizados del Logro han sido trinizados en el abrazo divino de las deidades del paraíso. En consecuencia, funcionan como asociados de igual rango de los hijos estacionarios de la Trinidad, porque el abrazo de la Trinidad parece precipitar fuera de la corriente del tiempo futuro muchos de los potenciales no realizados de los seres criatura. Pero esto solo es verdad en lo que concierne a la presente edad del universo. Este grupo de hijos está principal, aunque no enteramente, dedicado a los servicios de la carrera ascendente de los mortales del espacio-tiempo. Si alguna vez se duda del punto de vista de una criatura mortal, la cuestión se resuelve apelando a una comisión ascendente compuesta por un mensajero poderoso, un alto en autoridad, y un sin nombre ni número. Vosotros mismos, los mortales que leéis este mensaje, podéis ascender al paraíso, lograr el abrazo de la Trinidad, y en remotas edades futuras, ser adscritos al servicio de los ancianos de los días en uno de los 7 superuniversos, y ser asignados alguna vez a ampliar la revelación de la verdad, en algún planeta habitado en vías de evolución, como estoy haciendo yo ahora en Urantia. ¡5! Los custodios trinizados. Los custodios trinizados son hijos trinizados de selección. No solo vuestras razas y otros mortales con valor de supervivencia atraviesan Abona, logran llegar al paraíso y se encuentran a veces destinados al servicio de un superuniverso con los hijos estacionarios de la Trinidad, sino que también vuestras fieles guardianas seráficas, y vuestros compañeros intermedios igualmente fieles, pueden convertirse en candidatos al mismo reconocimiento de la Trinidad, y al mismo magnífico destino de la personalidad. Los custodios trinizados son serafines ascendentes y criaturas intermedias trasladadas, que pasaron por Abona y lograron llegar al paraíso y al cuerpo de la finalización. Posteriormente fueron abrazados por la Trinidad del paraíso, y asignados al servicio de los ancianos de los días. A los candidatos para el abrazo de la Trinidad entre las serafines ascendentes, se les concede este reconocimiento por su valiente cooperación con algún ascendente mortal, que logró llegar al cuerpo de la finalización y fue posteriormente trinizado. La propia guardiana seráfica de mi carrera mortal que pasó por todo conmigo, fue trinizada posteriormente, y está ahora adscrita al gobierno de Ubersa como custodio trinizado. Y lo mismo sucede con las criaturas intermedias. Muchas son trasladadas y consiguen alcanzar el paraíso. Junto con las serafines y por las mismas razones, son abrazadas por la Trinidad y comisionadas como custodios en los superuniversos. La Trinidad del paraíso abraza a los custodios trinizados en grupos de 70.000, y se asigna un séptimo de cada grupo a un superuniverso. Hay ahora en servicio en Orbontón, poco más de 10 millones de estos altos custodios dignos de confianza. Sirven en Ubersa y en las esferas sede mayores y menores. Están asistidos en sus labores, por un cuerpo de varios miles de millones de seconafines y otras personalidades competentes del superuniverso. Los custodios trinizados empiezan sus carreras como custodios y continúan como tales en los asuntos de los supergobiernos. En cierto modo son funcionarios de los gobiernos de sus superuniversos, pero no tratan con individuos como hacen los guardianes celestiales. Los custodios trinizados administran asuntos de grupo y fomentan proyectos colectivos. Son los custodios de los registros, los planes y las instituciones, actúan como fideicomisarios de empresas, grupos de personalidades, proyectos ascendentes, planes de la Morontia, proyecciones para el universo y otras innumerables iniciativas. ¡6! Los embajadores trinizados. Los embajadores trinizados son la segunda orden de hijos trinizados de selección, y al igual que sus compañeros los custodios, son reclutados entre dos tipos de criaturas ascendentes. No todos los mortales ascendentes se fusionan con el ajustador, o sea con el Padre, algunos se fusionan con el Espíritu, otros con el Hijo. Algunos de estos mortales fusionados con el Espíritu o con el Hijo alcanzan Abona, y logran llegar al paraíso. Entre estos ascendentes del paraíso se seleccionan candidatos para el abrazo con la Trinidad, que son trinizados cada cierto tiempo en promociones de 7.000. Luego son comisionados en los superuniversos como embajadores trinizados de los ancianos de los días. Hay casi 500 millones registrados en Ubersa. Los embajadores trinizados son seleccionados para el abrazo con la Trinidad, siguiendo los consejos de sus maestros de Abona.
Representan las mentes superiores de sus grupos respectivos y son, por lo tanto, los mejor cualificados para ayudar a los regidores de los superuniversos a comprender y administrar los intereses de los mundos de donde proceden los mortales fusionados con el espíritu. Los embajadores fusionados con el Hijo son de gran ayuda cuando nos enfrentamos con problemas relativos al orden de personalidad de los fusionados con el Hijo. Los embajadores trinizados son los emisarios de los ancianos de los días para todo tipo de propósitos, y en todo tipo de mundos o universos dentro del superuniverso al que están asignados. Prestan servicios particulares e importantes en las sedes de los sectores menores, y desempeñan las innumerables misiones diversas de un superuniverso. Son el cuerpo de emergencia o de reserva de los hijos trinizados de los supergobiernos, y están por lo tanto disponibles para una gran variedad de deberes. Participan en miles y miles de tareas relacionadas con los asuntos del superuniverso, que son imposibles de describir a las mentes humanas, puesto que nada de lo que acontece en Urantia tiene ninguna analogía con esas actividades. 7. La técnica de trinización. No puedo desvelar plenamente a la mente material la experiencia de la suprema actuación creativa de los seres espirituales perfectos y perfeccionados, el acto de trinización. Las técnicas de trinización están entre los secretos de Vicegerington y de Solitarington, y no son revelables ni comprensibles para nadie, salvo para los que han pasado por estas experiencias únicas. Por lo tanto, está más allá de las posibilidades de cualquier ser describir con éxito a la mente humana la naturaleza y el sentido de esta extraordinaria operación. Aparte de las deidades, solo las personalidades del paraíso Abona, y ciertos miembros de cada uno de los cuerpos de finalitarios participan en trinizaciones. Bajo condiciones especializadas de perfección paradisíaca, estos seres magníficos pueden embarcarse en la aventura única de identidad-concepto, y logran muchas veces dar origen a un nuevo ser, un hijo trinizado por criaturas. Las criaturas glorificadas que llevan a cabo estas aventuras de trinización, solo pueden participar en una de tales experiencias, en cambio las deidades del paraíso parecen no tener límite en la ejecución continuada de episodios de trinización. La deidad parece estar limitada únicamente en un aspecto, solo puede haber un espíritu original e infinito, solo un ejecutivo infinito de la voluntad unida del Padre-Hijo. Los mortales finalitarios ascendentes fusionados con el ajustador, que han alcanzado ciertos niveles de cultura paradisíaca y de desarrollo espiritual, están entre los que pueden intentar trinizar a un ser criatura. Cuando las compañías de finalitarios mortales están emplazadas en el paraíso, se les concede un receso cada milenio del tiempo de Abona. Esos finalitarios pueden elegir pasar este periodo libre de obligaciones de 7 maneras diferentes, y una de ellas es intentar, en asociación con algún compañero finalitario o con alguna personalidad del paraíso Abona, llevar a cabo la trinización de una criatura. Si 2 finalitarios mortales se presentan ante los arquitectos del universo maestro, y demuestran que han elegido de forma independiente trinizar un concepto idéntico, los arquitectos están autorizados, según su propio criterio, a promulgar mandatos que permitan a estos ascendentes mortales glorificados prolongar su receso y retirarse durante un tiempo al sector de trinización de los ciudadanos del paraíso. Si al final de este retiro asignado informan que han elegido individual y conjuntamente hacer el esfuerzo paradisíaco de espiritualizar, idealizar y actualizar un concepto seleccionado y original que no haya sido trinizado hasta entonces, el espíritu maestro número 7 emite órdenes para autorizar esa extraordinaria empresa. Estas aventuras requieren a veces periodos de tiempo increíblemente largos, parece pasar toda una edad hasta que esos antiguos mortales, y a veces personalidades del paraíso Abona, fieles y perseverantes alcanzan por fin su objetivo, consiguen realmente traer a la existencia de hecho, su concepto elegido de verdad universal. Pero estas parejas dedicadas no siempre tienen éxito, muchas veces fracasan, y eso sin que se pueda descubrir ningún error por su parte. Los candidatos a la trinización que así fracasan, son admitidos en un grupo especial de finalitarios, designados como seres que han hecho el esfuerzo supremo y soportado la desilusión suprema. Cuando las deidades del paraíso se unen para trinizar siempre lo consiguen, pero no ocurre lo mismo con un par de criaturas homogéneas, el intento de unión de 2 miembros del mismo orden de seres. Cuando los dioses trinizan a un ser nuevo y original, los padres divinos no cambian en potencial de deidad. Sin embargo, cuando criaturas ensalzadas protagonizan un episodio creativo de esta naturaleza, uno de los individuos contrayentes y participantes sufre una modificación única de personalidad. Los 2 ancestros de un hijo trinizado por criatura se hacen, en cierto sentido, espiritualmente uno.
Creemos que este estatus de biunificación de ciertos aspectos espirituales de la personalidad prevalecerá probablemente hasta el momento en que el Ser Supremo haya alcanzado la plena y completa manifestación de la personalidad en el gran universo. Esta unión espiritual funcional de los dos ancestros ocurre simultáneamente con la aparición de un nuevo hijo trinizado por criaturas. Los dos padres trinizadores se hacen uno en el nivel funcional último. Ningún ser creado del universo puede explicar plenamente este fenómeno asombroso, es una experiencia casi divina. Cuando el Padre y el Hijo se unieron para eternizar al Espíritu Infinito, se hicieron inmediatamente uno al cumplirse su propósito y desde entonces han sido uno. Y aunque la unión de trinización de dos criaturas tiene la categoría del alcance infinito de la unión perfecta de deidad del Padre Universal y el Hijo Eterno, las repercusiones de la trinización por criaturas no son de naturaleza eterna, terminarán cuando se complete la factualización de las deidades experienciales. Aunque estos padres de hijos trinizados por criaturas se hacen uno en sus misiones en el universo, siguen siendo considerados como dos personalidades en la composición y en las listas del cuerpo de la finalización y de los arquitectos del universo maestro. Durante la edad del universo en curso, todos los padres unidos por trinización son inseparables en misiones y actuación. Donde va uno, va el otro, lo que hace uno lo hace el otro. Si la biunificación parental afecta a un finalitario mortal, o de otro tipo, y a una personalidad del paraíso abona, los seres parentales unidos no se integran ni con los habitantes del paraíso, ni con los habitantes de Abona, ni con los finalitarios. Estas uniones mixtas se reúnen en un cuerpo especial formado por seres similares. Y en todas las uniones de trinización, mixtas o no, los seres parentales son conscientes el uno del otro, y pueden comunicarse entre sí, juntos pueden realizar funciones que ninguno de los dos podría haber cumplido anteriormente. Los 7 espíritus maestros tienen autoridad para sancionar la unión de trinización entre finalitarios y personalidades del paraíso Abona, y estos enlaces mixtos siempre consiguen su objetivo. Los magníficos hijos trinizados por criaturas que de ellos resultan, representan conceptos ajenos a la comprensión tanto de las criaturas eternas del paraíso, como de las criaturas temporales del espacio, de ahí que se conviertan en pupilos de los arquitectos del universo maestro. Estos hijos trinizados del destino personifican ideas, ideales y experiencia, que parecen pertenecer a una edad futura del universo, y no tienen, por lo tanto, valor práctico inmediato ni para las administraciones de los superuniversos, ni para la administración del universo central. Todos estos hijos únicos de los hijos del tiempo y los ciudadanos de la eternidad, se mantienen en reserva en Vicegerington, donde se dedican al estudio de los conceptos del tiempo y las realidades de la eternidad en un sector especial de la esfera, ocupado por los colegios secretos del cuerpo de los hijos creadores. El Ser Supremo es la unificación de 3 fases de la realidad de deidad, Dios Supremo, la unificación espiritual de ciertos aspectos finitos de la Trinidad del Paraíso, el Supremo Todopoderoso, la unificación de poder de los creadores del gran universo, y la Mente Suprema, la contribución individual de la tercera fuente y centro, y sus iguales a la realidad del Ser Supremo. En sus aventuras de trinización, las espléndidas criaturas del universo central y el paraíso participan en una exploración triple de la deidad del Supremo, que da origen a 3 órdenes de hijos trinizados por criaturas. 1. Hijos trinizados por ascendentes. En sus esfuerzos creativos, los finalitarios intentan trinizar ciertas realidades conceptuales del Supremo Todopoderoso, que han adquirido experiencialmente en su ascensión hacia el paraíso a través del tiempo y el espacio. 2. Hijos trinizados por seres del paraíso Abona. Los esfuerzos creativos de los ciudadanos del paraíso y los abonitas dan como resultado la trinización de ciertos altos aspectos espirituales del Ser Supremo, que han adquirido experiencialmente en un marco supersupremo que raya con el último y con el eterno. 3. Hijos trinizados del destino. Pero cuando un finalitario y un nativo del paraíso Abona trinizan juntos una nueva criatura, este esfuerzo conjunto repercute en ciertas fases de la mente suprema última. Los hijos trinizados por criaturas que resultan de ellos, son supracreados, representan actualidades de la deidad suprema última, que no han sido logradas experiencialmente de otra manera y que, por lo tanto, entran automáticamente en la competencia de los arquitectos del universo maestro, los custodios de las cosas que trascienden los límites creativos de la presente edad universal. Los hijos trinizados del destino personifican ciertos aspectos de la función no revelada del Supremo Último en el universo maestro. No sabemos gran cosa sobre estos hijos conjuntos del tiempo y la eternidad, pero sabemos mucho más que lo que nos está permitido revelar. 8.
Los hijos trinizados por criaturas. Además de los hijos trinizados por criaturas considerados en esta narración, hay muchas órdenes no reveladas de seres trinizados por criaturas, la progenie diversa de los múltiples enlaces de los 7 cuerpos de finalitarios, con las personalidades del paraíso Abona. Todos estos seres trinizados por criaturas, revelados y no revelados, son dotados de personalidad por el Padre Universal. Cuando los nuevos hijos trinizados por ascendentes y trinizados por seres del paraíso Abona son jóvenes y sin formación, se les suele enviar a pasar largos periodos de servicio en las 7 esferas paradisíacas del Espíritu Infinito, donde sirven bajo la tutela de los 7 ejecutivos supremos. Posteriormente, pueden ser adoptados por los maestros hijos de la Trinidad, para recibir una formación adicional en los universos locales. Estos hijos adoptados con origen en criaturas altas y glorificadas, son aprendices, ayudantes estudiantes de los maestros hijos, y en lo que respecta a su clasificación, suelen ser incluidos temporalmente en el recuento de estos hijos. Pueden ejecutar y ejecutan muchas nobles y abnegadas misiones en favor de los dominios donde han elegido servir. Los maestros hijos que están en los universos locales pueden proponer a sus pupilos trinizados por criaturas, para el abrazo de la Trinidad del paraíso. Al emerger de este abrazo como hijos trinizados de perfección, entran al servicio de los ancianos de los días en los 7 superuniversos, pues ese es el presente destino conocido de este grupo único de seres doblemente trinizados. No todos los hijos trinizados por criaturas son abrazados por la Trinidad, muchos se convierten en colaboradores y embajadores de los 7 espíritus maestros del paraíso, de los espíritus reflectantes de los superuniversos, y de los espíritus madre de las creaciones locales. Otros pueden aceptar misiones especiales en la isla eterna. Y otros incluso pueden unirse a servicios especiales en los mundos secretos del Padre, y en las esferas paradisíacas del Espíritu. Finalmente, muchos consiguen entrar en el cuerpo conjunto de los hijos trinizados del circuito interior de Abona. A excepción de los hijos trinizados de perfección, y de los que se están reuniendo en Vicegerimzón, el destino supremo de todos los hijos trinizados por criaturas, parece ser el de ingresar en el cuerpo de finalitarios trinizados, uno de los 7 cuerpos de la finalización del paraíso. 9. Los guardianes celestiales. Los hijos trinizados por criaturas son abrazados por la Trinidad del paraíso en promociones de 7000. Estos vástagos trinizados de humanos perfeccionados y personalidades del paraíso Abona son abrazados igualmente por las deidades, pero se asignan a los superuniversos conforme a los consejos de sus antiguos instructores, los maestros hijos de la Trinidad. Los de servicio más aceptable son nombrados asistentes de los altos hijos, los de actuación menos distinguida son designados guardianes celestiales. Cuando estos seres únicos han sido abrazados por la Trinidad, se convierten en complementos valiosos de los gobiernos de los superuniversos. Están versados en los asuntos de la carrera ascendente, no por ascensión personal sino como resultado de su servicio con los maestros hijos de la Trinidad en los mundos del espacio. Casi 1000 millones de guardianes celestiales han sido comisionados en Orbontón. Están asignados principalmente a las administraciones de los perfecciones de los días de las sedes de los sectores mayores, y son asistidos eficazmente por un cuerpo de mortales ascendentes fusionados con el Hijo. Los guardianes celestiales son los funcionarios de las cortes de los ancianos de los días, que actúan como mensajeros judiciales y como portadores de las citaciones y decisiones de los varios tribunales de los gobiernos de los superuniversos. Son los agentes de los ancianos de los días encargados de los arrestos. Salen de Ubersa para traer de vuelta a los seres cuya presencia se requiere ante los jueces del superuniverso, ejecutan los mandatos de detención de cualquier personalidad del superuniverso. Acompañan también a los mortales fusionados con el espíritu de los universos locales cuando se requiere su presencia en Ubersa por cualquier motivo. Los guardianes celestiales y sus compañeros, los asistentes de los altos hijos, no han sido habitados nunca por ajustadores. Tampoco se fusionan con el espíritu ni con el Hijo. Sin embargo, el abrazo de la Trinidad del paraíso compensa el estatus no fusionado de los hijos trinizados de perfección. El abrazo de la Trinidad puede actuar únicamente sobre la idea que está personificada en un hijo trinizado por criaturas, sin cambiar ninguna otra cosa en el hijo abrazado, pero esta limitación solo se produce cuando se planea así. Estos hijos doblemente trinizados son seres maravillosos, pero no son ni tan polifacéticos ni tan dignos de confianza como sus compañeros ascendentes. Carecen de la enorme y profunda experiencia personal que el resto de los hijos que pertenecen a este grupo ha adquirido en su escalar hacia la gloria desde los oscuros dominios del espacio.
Nosotros, los de la carrera ascendente, los amamos y hacemos todo lo que podemos para compensar sus deficiencias, pero nos hacen sentir siempre agradecidos por nuestro origen humilde y nuestra capacidad de experiencia. Su buena voluntad para reconocer y aceptar sus deficiencias en las realidades experimentables de la ascensión universal es de una belleza trascendente y a veces de un patetismo muy conmovedor. A diferencia de otros hijos abrazados por la Trinidad, los hijos trinizados de perfección están limitados porque su capacidad experiencial está inhibida en el espacio-tiempo. A pesar de su larga formación con los ejecutivos supremos y con los maestros hijos, son deficientes en experiencia, y si este no fuera el caso, la saturación experiencial impediría que los dejaran en reserva para adquirir experiencia en una edad futura del universo. No hay sencillamente nada en toda la existencia universal que pueda sustituir a la experiencia personal propiamente dicha, y estos hijos trinizados por criaturas se mantienen en reserva para actuar experiencialmente en alguna época futura del universo. He visto muchas veces en los mundos mansión a estos dignos funcionarios de las altas cortes del superuniverso mirar con tanto anhelo y nostalgia, incluso a los recién llegados de los mundos evolutivos del espacio, que uno no puede evitar darse cuenta de que estos poseedores de la trinización no experiencial realmente envidian a sus hermanos supuestamente menos afortunados, que ascienden por el camino universal, por los escalones de la experiencia auténtica y el vivir propiamente dicho. A pesar de sus desventajas y limitaciones, son un cuerpo de trabajadores maravillosamente útil, y siempre dispuesto a la hora de ejecutar los complejos planes administrativos de los gobiernos de los superuniversos. ×10. Los asistentes de los altos hijos. Los asistentes de los altos hijos son el grupo superior de los hijos trinizados, y vueltos a trinizar de los seres ascendentes glorificados del cuerpo de los mortales de la finalización, y sus compañeros eternos, las personalidades del paraíso Abona. Son asignados al servicio de los superuniversos, y trabajan como auxiliares personales de los altos hijos de los gobiernos de los ancianos de los días. Se podrían considerar adecuadamente como secretarios privados. A veces actúan como empleados en comisiones especiales y otras asociaciones de grupo de los altos hijos. Están al servicio de los perfeccionadores de la sabiduría, los consejeros divinos, los censores universales, los mensajeros poderosos, los altos en autoridad y los sin nombre ni número. Si al hablar de los guardianes celestiales he parecido llamar la atención sobre los impedimentos y limitaciones de estos hijos doblemente trinizados, dejad que ahora, con toda justicia, llame la atención sobre su gran punto fuerte, el atributo que les hace tan valiosos para nosotros. Estos seres deben su existencia misma al hecho de ser la personificación de un concepto único y supremo. Son la encarnación en forma de personalidad de alguna idea divina, de algún ideal universal como no había sido concebido, expresado o trinizado antes. Y han sido abrazados posteriormente por la Trinidad, de modo que manifiestan y encarnan de hecho la sabiduría misma de la Trinidad divina en lo que concierne a la idea ideal de su existencia como personalidad. En la medida en que ese concepto particular es revelable a los universos, estas personalidades personifican todo lo que cualquier inteligencia de criatura o de creador pueda concebir, expresar o ilustrar. Son esa idea personificada. ¿No podéis ver que tales concentraciones vivas de un único concepto supremo de realidad del universo pueden prestar un servicio incalculable a aquellos a quienes se ha encomendado la administración de los superuniversos? No hace mucho tiempo se me pidió que encabezara una comisión de 6, uno de cada uno de los altos hijos, encargada de estudiar 3 problemas relacionados con un grupo de universos nuevos de la zona del sur de Orbontón. Me volví plenamente consciente del valor de los asistentes de los altos hijos, cuando hice un requerimiento al jefe de su orden en Ubersa, para que asignara temporalmente a dichos secretarios a mi comisión. La primera de nuestras ideas estaba representada por un asistente de los altos hijos en Ubersa, que fue adscrito en el acto a nuestro grupo. Nuestro segundo problema estaba personificado por un asistente de los altos hijos, asignado al superuniverso número 3. Obtuvimos mucha ayuda de esta fuente a través del Centro de Intercambio de Información del Universo Central para la coordinación y diseminación de conocimientos esenciales, pero nada comparable con la ayuda que supuso la presencia de hecho, de una personalidad que es un concepto trinizado por criaturas en supremacía, y trinizado por la deidad en carácter final. En cuanto a nuestro tercer problema, los registros del paraíso desvelaron que la idea en cuestión no había sido nunca trinizada por criaturas.
Los asistentes de los altos hijos son personalizaciones únicas y originales de conceptos extraordinarios e ideales formidables, y como tales, son capaces de aportar algunas veces una iluminación indecible a nuestras deliberaciones. Cuando me encuentro destacado en alguna tarea remota en los universos del espacio, pensad en la ayuda que significa para mí tener la suerte de poder contar en mi misión con un asistente de los altos hijos, que es la plenitud del concepto divino, en cuanto al problema mismo que he sido enviado a acometer y resolver. Y esta experiencia la he tenido muchas veces. La única dificultad de este plan es que ningún superuniverso puede tener una edición completa de estas ideas trinizadas, solo recibimos un séptimo de estos seres. Así que aproximadamente solo una vez de cada 7, disfrutamos de la compañía personal de estos seres, aunque conste en los registros que la idea ha sido trinizada. Podríamos utilizar con gran provecho cantidades mucho mayores de estos seres en Ubersa. Por su valor para las administraciones de los superuniversos, animamos de todas las formas posibles a los peregrinos del espacio, y también a los residentes del paraíso, a que intenten la trinización después de haberse aportado mutuamente las realidades experienciales, que son esenciales para llevar a cabo estas aventuras creativas. Tenemos ahora en nuestro superuniverso, alrededor de 1,25 millones de asistentes de los altos hijos, que sirven tanto en los sectores mayores como en los menores y actúan también en Ubersa. Nos acompañan muy a menudo en nuestras misiones a los universos remotos. Los asistentes de los altos hijos no están asignados a ningún hijo, ni a ninguna comisión de forma permanente. Están circulando sin cesar y sirven allí, donde la idea o el ideal que ellos son, pueda promover mejor los designios eternos de la Trinidad del paraíso en cuyos hijos se han convertido. Son conmovedoramente afectuosos, magníficamente leales, exquisitamente inteligentes, supremamente sabios, en lo que respecta a una sola idea, y extraordinariamente humildes. Aunque pueden impartir todo el saber del universo en cuanto a su única idea o ideal, da casi pena ver cómo buscan conocimiento e información en muchos otros temas, incluso entre los mortales ascendentes. Y esta es la narración del origen, la naturaleza y las funciones de algunos de los llamados hijos trinizados de Dios, en particular de los que han pasado por el abrazo divino de la Trinidad del paraíso, y han sido luego asignados al servicio de los superuniversos, para ofrecer allí su cooperación sabia y comprensiva a los administradores de los ancianos de los días, en su incansable esfuerzo, por facilitar el progreso hacia dentro de los mortales ascendentes del tiempo en dirección a su destino inmediato en Abona, y a su meta final en el paraíso. Narrado por un mensajero poderoso del cuerpo revelador de Orgontón.